Hola, mi nombre es José Luis Valencia, soy médico psiquiatra del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y hoy les vengo a compartir la presentación de trastornos relacionados al uso de alcohol. ¿Me pasas la primera, por favor? Empezando el tema, vamos a hablar de algo muy importante que ha ido cambiando conforme ha cambiado también la sociedad y la forma en la que observamos a las personas que usan sustancias. Lo primero que quiero compartir con ustedes es algo que se llama justicia social del lenguaje. ¿Por qué? Porque nuestras palabras importan, ¿no? Nuestras palabras son un símbolo de poder, ¿no? Y como tal poder tiene como sus consecuencias sobre las personas que tenemos enfrente. ¿Por qué tocar este tema? Con el paso del tiempo ha ido cambiando la forma en la que nos describimos o la forma en la que nos hablamos de las personas que usan sustancias. Antes, por ejemplo, era muy común que se llegara a encontrar que a las personas les decían, por ejemplo, las personas que consumen alcohol, que les llegaran a decir alcohólicos o ebrios, ¿no? Este tipo de palabras tiene unas connotaciones negativas que genera estigma en los individuos y por eso se ha ido cambiando la terminología a partir de una década para acá. Es importante comentar que estas palabras que antes utilizaban como ebrio, adicto, consumidor, perjudicial, alcohólico, son palabras que tienen connotaciones negativas y que generan culpa en los individuos. Entonces, empezando por el lenguaje, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? ¿Cómo hay que referirnos a las personas que usan sustancias? Hay que utilizar siempre un lenguaje en primera persona, ¿no? Porque hay que dejar que las personas puedan describirse o ellos elijan la forma en la que quieren ser descritos, ¿no? Una persona que usa alcohol, una persona que usa alguna otra sustancia es más que su uso de sustancias, ¿no? Entonces hay que empezar a hablar de una forma adecuada y no creando estigma hacia este tipo de pacientes. Y el ejemplo que les pongo acá abajo es el ejemplo de persona con un trastorno por uso de alcohol, ¿ok? De esta forma se consigue un tono neutro y se distingue a la persona de su diagnóstico. Como les había comentado, la persona es más que su diagnóstico. Les voy a pasar varios ejemplos. Por ejemplo, antes utilizaban ese tipo de términos, ¿no? Adicto, usuario, abusador de sustancias o drogas, drogadicto, ¿no? Y la forma en la que es preferible como comunicarnos hacia los pacientes y también entre nosotros mismos como médicos, hablar entre nosotros acerca de una persona que usa sustancias sería de esta forma, ¿no? Persona con trastorno por uso de sustancias, persona con trastorno, por ejemplo, con consumo de opioides, ¿no? Y paciente, ¿no? Que finalmente lo son. Entonces, dejar esto atrás, ¿no? Para poder llevar a cabo una adecuada como relación terapéutica con las personas que presentan problemas relacionados con el uso de sustancias y sobre todo con el alcohol. Entonces, como les había comentado, el cambio que muestra, la persona deja de ser el problema y ahora la persona tiene un problema, ¿no? Y con esto evitamos esto, ¿no? Asociaciones negativas, actitudes punitivas y culpas individuales, ¿no? Es importante que como profesionales de la salud empecemos a cambiar poco a poco nuestro lenguaje hacia las personas que usan sustancias. No es algo fácil que se pueda realizar de un día para otro, ¿no? Tenemos este lenguaje muy internalizado, tenemos este lenguaje que ahí está, vive con nosotros y desde chico lo hemos escuchado, pero también depende de nosotros irlo cambiando, ¿no? Irnos desconstruyendo en esta forma en la que nos dirigimos hacia las personas que usan sustancias. Y algo como importante relacionado a eso es que las instituciones de salud, por medio de sus médicos, somos la principal causa de la principal forma de perpetuar el estigma, ¿no? Hacia las personas que usan sustancias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque las personas ya están llegando a solicitar atención a los lugares, ¿no? Ya están llegando a solicitar atención a los hospitales, a las clínicas, a estos diferentes. No hay una barrera al acceso tan grande hoy en día, sin embargo las personas no están regresando, ¿no? Entonces, ¿por qué no están regresando las personas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros como profesionales de la salud para que las personas decidan no regresar a tener una atención? Otros de los términos, por ejemplo, que se utilizaba era alcohólico o ebrio, ¿no? Entonces, persona, como nos vamos a dirigir el día de hoy, con trastorno por consumo de alcohol o uso de alcohol. Hay otros términos, por ejemplo, para las personas que dejan de usar sustancias, ¿no? Que antes se les llamaban exadictos o adictos reformados, que son términos con connotaciones negativas, ¿no? Inclusive como peyorativas. Entonces hay que empezar a utilizar persona en recuperación o recuperación a largo plazo, persona que consumió drogas anteriormente o que consumió sustancias anteriormente.
muchas personas cuando hablan de sustancias o de uso de alcohol, hablan de como si fuera un hábito, ¿no? Y un hábito implica la toma de una decisión, un hábito implica un adecuado como control, como del impulso, ¿no? Entonces, hoy en día sabemos que las personas que usan sustancias y que tienen problemas relacionados con las sustancias no tienen hábitos. No tienen hábitos y decimos trastorno por uso o por consumo de sustancias, ¿no? Y en la parte de acá explica, ¿no? Que, por ejemplo, esto ya nos dice que aquí no hay una decisión, aquí todavía hay una decisión. Y como sabemos, las enfermedades no son una decisión. Si las enfermedades fueran una decisión, pues decidiríamos no tenerlas y no hubiera estos problemas que vamos a ver siguientemente, en estos problemas que vamos a ver de forma siguiente, en donde vamos a ver la magnitud del problema. Otro término que antes utilizaba es abuso, ¿no? Entonces ahora para sustancias ilícitas hay que utilizar uso, ¿no? Uso nada más, y para medicamentos recetados, mal uso o usados diferente al recetado. ¿Por qué? El término abuso, igual, alta asociación con juicios negativos y castigos de las propias personas y de las personas externas hacia el individuo también. Otro tipo de término que tenemos que empezar a cambiar es cuando la gente habla, por ejemplo, de terapias de reemplazo o de sustitución. No estamos reemplazando una sustancia por otra, ¿no? Entonces, hay un efecto mayor con la nueva sustancia que vamos a dar como farmacoterapia. Entonces, la forma en la que utilizamos el término ahora es terapia con agonistas opioides, ¿no? O tratamiento con medicamentos para el trastorno por uso de opioides, o terapia con agonistas en caso de alcohol, agonistas GABA, ¿no? Y también hablamos de farmacoterapia. Y como comenta acá, ¿no? Es un error pensar que los medicamentos simplemente sustituyen una sustancia o una adicción como por otra, ¿no? Otro término muy importante de dejar es limpio. Las personas que usan sustancias no están sucias, ¿no? Las personas que usan sustancias pueden llegar a presentar pruebas negativas, estar en remisión o en recuperación, estar en abstinencia completa, no beber ni consumir sustancias o no consumir sustancias en la actualidad o de forma activa. Y de esta forma quitamos esta connotación negativa. Por ejemplo, tenemos el de sucio también, que va básicamente por lo mismo, ¿no? Ahora tenemos una prueba positiva o persona que usa sustancias. Y algo bien importante también para cuando hay como neonatos que llegan a presentar algún síndrome de abstinencia relacionado a alguna sustancia que la madre estuvo tomando, se ha llegado a ver que se utiliza mucho como bebé adicto y el bebé no puede ser adicto, ¿no? Tal cual. Entonces hay que utilizar el término bebé nacido de madre que consumió sustancias durante el embarazo, bebé con signos de abstinencia, bebé con síndrome de abstinencia neonatal o recién nacido expuesto a sustancias. Ahora voy a hablarles de la prevalencia del trastorno por uso de alcohol en el 2019. Estos datos que van a ver a continuación son tomados del Global Burden Disease y la última fecha que existe es la del 2019. Está en tasa por 100,000 habitantes. Y si nos damos cuenta, estamos comparando en la parte de acá a México con global, ¿no? Entonces la tasa global y la tasa de México. Si nos damos cuenta, para todos los grupos de edad es más o menos igual. Inclusive en México, en los grupos de 50 a 69 años, hay una disminución en la tasa, en la cantidad de personas por 100,000 habitantes que presentan trastorno por uso de sustancias, habiendo un aumento en la población de 70 años por arriba del promedio global o de la Tierra. Y las edades más afectadas van a ser entre 10 y 24 años y 15 y 49 años específicamente. Sin embargo, si nos damos cuenta, ¿no? A pesar de que tenemos prevalencias muy similares a las medias internacionales, tenemos mucho aumento en la mortalidad por el trastorno por uso de alcohol. Tenemos que, por ejemplo, la media es de 1.87 muertos por cada 100,000 habitantes entre los 15 y 49 años, y en México lo tenemos de 3.05. Y de 50 a los 69 años tenemos una mortalidad incrementada casi, ahora sí que el doble, ¿no? Tenemos como 9 y tenemos como 5 por este lado. Y finalmente, en adultos mayores de 70 años y más, tenemos todavía mayor mortalidad, ¿no? Que el resto de la población. El que se parece un poco nada más es el de 10 a 24 años, afortunadamente.
Estos son los años perdidos por enfermedad. Los años perdidos por enfermedad es una medida, ¿no? Como en la que se ven años por discapacidad, años perdidos por enfermedad o por discapacidad. Y si nos damos cuenta, también México tiene un promedio por arriba del promedio internacional, ¿no? Entonces son muchos años de vida lo que se están perdiendo. La gente en México se está muriendo por tomar alcohol y está perdiendo muchos años de vida vinculados a lo mismo, ¿no? Ya en estas gráficas, específicamente en población mexicana, si nos damos cuenta, tenemos que los hombres para todas las categorías de edad, ¿no? Son los que presentan mayor prevalencia por 100,000 habitantes para presentar trastorno por uso de alcohol. Y las mujeres presentan cifras bajas, ¿no? Sin embargo, son cifras que ahorita han ido creciendo con el paso de los años, ¿no? Entonces, los cambios que ha habido en prevalencia en trastorno por uso de alcohol en mujeres, actualmente desde el 2015 para acá, tienen una tasa de progresión mucho más grande que la de los hombres, que se ha mantenido estable a través del tiempo. Y es principalmente entre las edades de 15 a 25 años de edad, donde las mujeres están presentando mayor prevalencia de uso de alcohol con alta progresión. Aquí podemos ver que de la pasada, disculpen, nos podemos dar cuenta que los más prevalentes son 15 a 49 años, ¿no? Son los que más presentan. Entonces se me hizo que estaba muy amplio como el rango y me puse a investigar a ver qué podíamos encontrar y ya dividiendo por 5 en 5, ¿no? Las edades. Entonces, las mujeres presentan en México una prevalencia por trastorno de uso de alcohol mayor a la edad de 25 años y en hombres es a los 30 años de edad. Puedo hipotizar que puede ser derivado de diferentes cuestiones sociales, ¿no? Que hacen que los hombres tengan un pico a mayor tardía, a edad tardía, y las mujeres a los 25 años de edad. Y estos son también los años perdidos por enfermedad por el uso de alcohol según grupos de edad. Y vemos que los hombres están presentando como mayor pérdida entre las edades de 15 y 49 años y 50 y 69 años de edad. Y para las mujeres es mayor entre los 15 y 49 años de edad. Al parecer el hombre trabaja hasta más como tardía su edad y aquí en las mujeres, que es donde presentan como mayor edad productiva, es cuando están presentando mayores pérdidas vinculadas a discapacidad. Y la mortalidad, según comparando hombres y mujeres, vemos que los hombres siguen presentando mayores tasas de mortalidad comparadas con las mujeres según por grupos de edad, y en la edad donde más se mueren como hombres es arriba de los 70 años, ¿no? Y pareciera que la mortalidad pues, sí presenta una curva, ¿no? Que de hecho presenta una curva. Y en mujeres, ¿no? Esta curva no se sigue tanto, pero se aplana un poco de acá. La ENSANUD del 2021 buscó la cantidad o la frecuencia de consumo excesivo de alcohol, tanto en población adolescente como en población adulta arriba de 20 años. Entre la población de 10 a 19 años de edad, encontraron que hay cambios desde el 2021, de 2020 al 2021. Por ejemplo, los hombres presentaron un incremento en el uso de alcohol los 10 a 19 años. Las mujeres presentaron una disminución. Y por esta disminución pareciera que se mantiene como casi como parecido, ¿no? Como el uso. Sin embargo, hay hombres que a edades tempranas están consumiendo más alcohol. Y es importante ver acá del lado derecho también la frecuencia de consumo excesivo de alcohol. Tenemos que diario el 0.1, ¿no? Pero si nos vamos a ocasional 7.8 y en los últimos 30 días es el 5.5, ¿no? Entonces son porcentajes elevados de uso de alcohol en población que ni siquiera debería estar tomando alcohol, ¿no? Por el hecho de que es un cerebro que se está desarrollando, es un cerebro que todavía está en crecimiento y que es un cerebro muy vulnerable a cualquier sustancia psicoactiva. De 20 años y más,
no se encontraron aumentos, de hecho se encontraron disminuciones para tanto hombres como mujeres. Vemos que pasa del 67.2 al 64.6 en hombres y en mujeres del 42.5 al 40, con una disminución global para ambos sexos. Sin embargo, si nos damos cuenta, el 17.6% de los encuestados en salud comentó que había utilizado alcohol de forma excesiva en los últimos 30 días. Entonces es un porcentaje muy elevado también. Aparte de la muerte, la mortalidad y la discapacidad que por sí mismo el trastorno por uso de alcohol tiene, ¿no? Sabemos que también hay muchas complicaciones derivadas del uso. Y quería ponerles este mapa donde podemos alcanzar a ver como las causas de cirrosis, la distribución mundial, donde hay mayores diagnósticos de enfermedades hepáticas y de cirrosis en el 2019. Entre más rojo lo vean, más casos hay. Entonces, México, si se dan cuenta, está en un color amarillo. Entonces, comparado con el resto de América, muchos países de África, inclusive de Europa, tanto como ya para de Asia, México presenta altas prevalencias de cirrosis y de enfermedades hepáticas secundario al uso de alcohol. En el mapa de acá podemos ver ya la división pues, ahora sí que del país, ¿no? Y vemos que en los estados centro y sur es donde mayor se presenta enfermedad hepática, ¿no? Entonces, acá pues también recordemos que hay muchos usos y costumbres de diferentes tipos de alcoholes, ¿no? Como por lo que puede ser el pulque, ¿no? Que podría estar como favoreciendo a este tipo de prevalencias. Para cardiomopatía dilatada por alcohol, ¿no? Vemos que en la mayor parte del mundo, ¿no? Tenemos como color azul, que significa que son tasas muy bajas o casos muy contados. Al igual para cáncer de hepático secundario al uso de alcohol, solo vemos un país, ¿no? Es el que está presentando que está en Asia, y para toda América, inclusive en México, pues no hay ningunos casos como reportados en el 2019. Ahora, la clasificación de los trastornos por uso de alcohol, nuestras guías de clasificación en psiquiatría, principalmente el DSM-5, menciona la clasificación más grande es trastornos relacionados al uso de alcohol, y después tenemos dos grandes divisiones, que es trastorno por uso, ¿no? Que es cuando la persona presenta diferentes como criterios que lo llevan a no poder como dejar de utilizar la sustancia, que tiene alteraciones en el funcionamiento, alteraciones en el control de impulsos, problemas porque ha desarrollado ya síndromes de abstinencia o tolerancia, y a pesar de ello sigue utilizando la sustancia. No porque quiera, sino porque también es una enfermedad. Y tenemos por el otro lado los trastornos inducidos por alcohol. Estos de acá sí vienen tres, que es la intoxicación por alcohol, el síndrome de abstinencia de alcohol y otros trastornos mentales inducidos por alcohol. El trastorno por uso de alcohol lo vamos a dividir en leve, moderado o severo, dependiendo de la cantidad de criterios que presente el usuario de sustancias. ¿Cómo se genera la intoxicación por el alcohol? El alcohol presenta agonismo GABA. ¿Qué quiere decir? Lo que hace es que facilita la liberación desde la membrana como presináptica de GABA, que a su vez actúa sobre el receptor GABA-A. Entonces lo que hace es que durante la intoxicación por alcohol tenemos un aumento en las concentraciones de GABA. Y hay antagonismo NMDA. Por eso las personas cuando llegan a utilizar su alcohol, al principio presentan una sensación de euforia, ¿no? Y de placer, ¿no? Es por el antagonismo en NMDA que se da a dosis bajas. Ya que pasa la dosis baja, ya que va incrementándose la dosis, a mayor concentración, mayor activación y agonismo de GABA. Esto lo que genera es que finalmente va a haber una alteración en el balance de glutamato y GABA, que bueno, sabemos que el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central y que GABA es el principal inhibitorio. Entonces llega a haber un desbalance. Y esto es importante por el hecho de que vamos a poder saber qué sucede en la intoxicación y en los síndromes de abstinencia y cómo vamos a empezar a tratarla, ¿no? Estas son las vías GABAérgicas que presentamos en el cerebro, y hay diferentes áreas vinculadas, principalmente en el modelo, las vías GABAérgicas y las áreas cerebrales relacionadas al uso de alcohol son el hipocampo, la amígdala y el cerebelo, que lo tenemos acá atrás, que están vinculados a la intoxicación.
¿Y cómo se vinculan como estas áreas cerebrales con ello? En el hipocampo tenemos que es el lugar donde se forma regularmente la memoria, o se llega a consolidar la memoria. Y lo que sucede durante la ingesta como de, digamos, como problemática de alcohol o una intoxicación por alcohol, es que llega a haber tanta actividad GABAérgica que se incapacita que el hipocampo pueda generar como o establecer la memoria como previa o del momento que está, de lo que se está viviendo. Tenemos la amígdala es donde se genera como regularmente toda esta defensa que tenemos de lucha y miedo, ¿no? Y regularmente cuando uno usa alcohol aumenta los niveles de GABA y lo que hace es que empieza a ver la sedación, empieza a ver como el confort, hay efecto ansiolítico y esto es una de las vías por las cuales las personas empiezan a utilizar como más alcohol porque les genera algún tipo como de placer o bienestar en el momento. Y tenemos la otra cerebral vinculada que es el cerebelo, que es de donde vienen todas las alteraciones motoras, ¿no? Entonces es cuando viene como la incoordinación. Entonces, para resumir, tenemos que el alcohol incrementa la liberación presináptica de GABA y modula el receptor GABA-A, principalmente en estas regiones cerebrales, y a partir de ellas es donde vienen los datos de intoxicación que les acabo de comentar. Hay otras teorías también que vienen a través de neuroesteroides, que los neuroesteroides aumentan la presencia de GABA y también hacen que haya mayor actividad de GABA en estas áreas cerebrales. Ahora tenemos el alcohol y el glutamato, que como les comenté al inicio, cuando hay dosis pequeñas, hay una inhibición de receptores NMDA, que es un tipo de receptores de glutamato, que lo tenemos, ¿no? Estas regularmente los que más se relacionan son los que van a estar en el hipocampo y en los efectos agudos tenemos que va a haber alteraciones en lo que es el aprendizaje y memoria y por eso pues muchas veces cuando le repetimos a una persona que está intoxicada con alcohol una y otra vez algo muchas veces les llega a olvidar también por el hecho de que tiene fallas como cognitivas vinculadas como a estas alteraciones en los receptores. Entonces, tenemos que va a haber una alteración en el balance glutamato-GABA, como les había comentado, y nos van a dar diferentes tipos de síntomas, que estos ya son síntomas de gravedad, ¿no? Que digo, ustedes ya como médicos, urgenciólogos en hospital de segundo nivel, médicos generales, lo saben tratar como adecuadamente y saben cómo, ahora sí que contrarrestar esos efectos agudos de intoxicación de alcohol. Y lo que me va a corresponder a mí platicarles es qué pasa cuando llega un paciente intoxicado y con agitación, ¿no? Aunque llega a ser un peligro para la sala de espera, para él y para otras personas. El tratamiento que regularmente utilizamos para no causar mayor sedación o depresión respiratoria, por ejemplo, no utilizaríamos una benzodiazepina como diazepam o lorazepam. En la intoxicación utilizamos el haloperidol regularmente y lo usamos de forma intramuscular cuando hay un riesgo inminente como hacia el entorno o hacia el personal de salud, inclusive hacia la persona misma. Lo utilizamos en dosis, empezamos con dosis bajas de 2 a 5 miligramos, pueden utilizar 2.5 o 5 miligramos y la pueden estar aplicando. Las guías recomiendan cada hora, a veces hay casos donde se tiene que aplicar un poquito antes y va a ser dependiendo de la valoración de la agitación de cómo la vayan viendo, si hay mayor riesgo. Y el máximo de dosis recomienda 30 miligramos al día. Es importante que bajo el tratamiento de haloperidol hacerlo de forma intramuscular, en algunos lugares llegan a utilizarlo de forma intravenosa, pero requiere mayores cuidados como una monitorización cardíaca constante, porque finalmente es un medicamento que puede llegar a prolongar el QT y causar alteraciones cardíacas. Igualmente hay que estar atento hacia datos de efectos adversos vinculados al haloperidol que tienen que ver con el bloqueo dopaminérgico, ¿no? Y a nivel como, digamos, de una vía que se llama, como le llaman la negroestriada, y a través de esta vía hay mucha como, digamos, empieza a haber rigidez, empieza a haber temblor, empieza a haber mucha salivación también y puede llegar a presentarse distonías agudas que son procesos muy dolorosos para los pacientes y hay que contrarrestarlos adecuadamente. Entonces, el haloperidol es un medicamento que tiene un marco de seguridad como bastante amplio, pero hay que saber cuánta dosis y cada cuánto tiempo. Ahora vamos a hablar del siguiente trastorno inducido por el alcohol, que es el síndrome de abstinencia.
Entonces, voy a hablar un poquito de bases moleculares para poder saber cómo los tenemos que tratar, ¿no? Entonces, tenemos que regularmente cuando una persona usa alcohol, está intoxicada en una intoxicación aguda, hay aumento en GABA y disminución y bloqueo de NDMA. Entonces, esto hace que empiece a haber mayor como cantidad de receptores glutamatérgicos en el cerebro y de repente cuando una persona deja de consumir por completo como alcohol después de consumirla por largo tiempo, hay una disminución en GABA, ¿no? Y empieza a ver, como hay mayor actividad, hay mayor cantidad de receptores, densidad de receptores, empieza a haber mayor actividad en NMDA glutaminérgica, que finalmente pues, se vincula a toxicidad neuronal, ¿no? Esto de acá, el NMDA, o sea, el aumento de NMDA se relaciona a convulsiones, a alucinaciones y al delirium. Por el lado de acá, el hecho de que disminuya GABA, hay aumento de norepinefrina y también por medio del NDMA hay aumento de norepinefrina y lo que sucede es que hay un aumento en la actividad simpática. Entonces las personas en síndrome de abstinencia regularmente van a estar presentando sudoración, ¿no? Como temblor, van a presentar alteraciones de signos vitales, elevación de frecuencia cardíaca, elevación de tensión arterial, inclusive puede llegar a haber elevación de temperatura y la forma en la que se trata es volviendo a tratar de llegar a la regulación entre GABA y glutamato, ¿no? El tiempo es importante para ir determinando qué síntomas, o sea, qué síntomas se pueden llegar a presentar. Entonces tenemos que en las primeras 6 a 12 horas de haber dejado de consumir alcohol de forma abrupta, una persona que ya lo había consumido por largo tiempo puede empezar a tener temblor distal. Los síntomas ansiosos son muy comunes y hay síntomas gastrointestinales, regularmente es náusea, lo que llegan a presentar. Náusea, pérdida de apetito, como les comenté, la sudoración y cefalea. En este momento también, antes de empezar con las alucinaciones a las 48 horas, se empieza a ver como las personas empiezan a decir que o sea, los colores o las cosas se ven más brillantes y como que no pueden como alcanzar a verlo, inclusive los sonidos son muy intensos y empiezan a causarles molestia. Después a las 12 a 48 horas tenemos ya marcadas, puede haber marcadas alucinaciones, convulsiones, alteraciones del estado de alerta y contracciones musculares bruscas e involuntarias. A las 72 horas ya hay, este es el delirium tremens, que es una complicación como muy grave de la síndrome de abstinencia al alcohol, que se vincula con alteraciones como nutricionales también. Y este delirium tremens actualmente ya se le conoce como un trastorno neurocognitivo asociado al alcohol. Podemos llegar a presentar alteraciones en el estado mental como confusión, la sudoración aumenta y aquí empieza a haber alteraciones autonómicas vinculadas a la liberación de norepinefrina también. La evaluación, ¿cómo se evalúa una persona que presenta un síndrome de abstinencia de alcohol? Pues vemos la clínica, lo tenemos enfrente y hay que empezar a categorizar si hay una severidad de leve, moderado o severo. Entonces, hay unas diferentes escalas que podemos utilizar. La escala principal, ya que una persona tiene un síndrome de abstinencia, no para predecir riesgos, sino ya cuando hay un síndrome de abstinencia presente, es el SIGA-AR. El SIGA-AR tiene diferentes ítems, ¿no? Que pueden ir llenando, se llena súper rápido y va a tener como diferentes, abajo de 8 puntos es leve, entre 9 y 15 es moderado y arriba de 16 es severo y esto nos va a ayudar a poder determinar el tratamiento, si lo vamos a dar o no lo vamos a dar. En menor 8 puntos y en leve no se recomienda iniciar tratamiento farmacológico, sin embargo hay que aplicar esta escala también que se llama PAS, que es para riesgo de abstinencia y que incluye si la persona ya ha presentado síndromes de abstinencia previo o si puede desarrollarlo en un futuro dependiendo ciertas categorías de los ítems. Entonces, ¿por qué la aplicamos? Hay que aplicarla porque si tenemos una persona con menor 8 puntos, o sea, severidad leve, que aparte tiene un PAS mayor a 4, ¿no? Esto ya nos indica que debemos iniciar tratamiento farmacológico agonista regularmente con benzodiazepinas. Entonces, de 9 a 15 es moderado. Aplicamos PAS también porque básicamente nos dejan en nuestra consideración dependiendo de los síntomas que vayamos encontrando. Y nuestra meta en el tratamiento que va a ser la regulación de los signos vitales. Tenemos arriba de 16 puntos, ya es severo y se recomienda iniciar tratamiento farmacológico.
El tratamiento lo podemos encontrar tanto con esquemas fijos o esquemas por síntomas. Regularmente damos benzodiazepina de vida media corta o una mucho más larga, que es el diazepam también. Entonces, cualquiera de los dos, ninguna benzodiazepina realmente ha demostrado una superioridad, pero hay que tomar en cuenta que a veces si el paciente está agitado, si está sintiendo mal, hay que buscar vías que puedan llegar a ser intravenosas o intramuscular, y el diazepam y el lorazepam tienen esa posibilidad. Entonces, hay el esquema fijo que se va a dejar cada 4 o 6 horas, dependiendo del medicamento. El que más se debe utilizar es el lorazepam y damos de 2 a 4 miligramos cada 4 o 6 horas. Ahora, si el paciente está agitado, podemos iniciar con una dosis de 4. Si a los 15 minutos todavía no responde la agitación, damos otros 4 miligramos, inclusive a los 10 minutos de haber dado los últimos 4 podemos dar 6 miligramos, ¿no? Hay estudios que han encontrado que se pueden dar dosis arriba de 100 miligramos de lorazepam al día para el tratamiento del síndrome de abstinencia al alcohol únicamente, ¿no? ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la gravedad de la agitación psicomotora que presente el paciente. Y también tenemos el esquema por síntomas. Esto está mucho más fácil de quitar una benzodiazepina si utilizamos un esquema por síntomas. ¿Esto qué quiere decir? Logramos controlar la agitación y logramos controlar los signos vitales y nos vamos a empezar a esperar a que el paciente presente síntomas o que presente un SIGUA nuevamente elevado para volver a administrar la benzodiazepina, y no es con horario. Y de esta forma la podemos retirar mucho más fácil. Siempre recordar que es importante agregar a los esquemas de tratamiento ácido fólico y tiamina. ¿Por qué? Porque podemos llegar a presentar una encefalopatía por Wernicke, que es básicamente por deficiencia de tiamina. Y si no la tratamos adecuadamente, el paciente puede estar en una psicosis continua y llegar a morir también por no haber detectado. Entonces, ¿cuánto de ácido fólico en un paciente que tiene una abstinencia? Podemos dar 1 miligramo, regularmente viene de 2 miligramos aquí en México, y la tiamina, que casi no viene sola en ninguna preparación, pero de repente hay preparaciones que sí traen los 100 miligramos al día que los podemos dar. Si el paciente tiene encefalopatía de Wernicke, hay que dar 500 miligramos 3 veces al día por 3 días. Y el otro grupo de los inducidos por sustancias son los trastornos mentales, ¿no? O otros trastornos mentales inducidos por el uso de alcohol, de los cuales podemos presentar básicamente todos estos, ¿no? Estos de acá que estoy marcando en rojo, que son los trastornos psicóticos, el bipolar, depresivos, ansiedad, trastornos del sueño, sexuales y el delirium, regularmente son cortos y tienen una duración, si se da tratamiento, de 1 mes y se llegan a quitar. ¿Okay? El único que no se quita es el trastorno neurocognitivo. ¿Va? El trastorno neurocognitivo, ya cuando es inducido como por el alcohol, al igual que cualquier otro trastorno neurocognitivo, tratar de regresar como al cerebro, si no tener esa vulnerabilidad, pues básicamente imposible. ¿Y cómo vamos a determinar, por ejemplo, trastorno psicótico secundario al uso de alcohol? Y se especifica si fue de inicio durante la intoxicación o de inicio durante el síndrome de abstinencia. Y de esta forma podemos ver el tratamiento que le vamos a dar también. Si el paciente está alucinando e inició durante la intoxicación, probablemente con puro haloperidol va a poder salir su trastorno psicótico. Sin embargo, si el trastorno psicótico inició durante el síndrome de abstinencia, lo tendríamos que tratar con benzodiazepina para poder hacer agonista. Entonces, esta pauta, ¿cuándo inició? ¿No? Los otros trastornos mentales en los que nos van a dar. En los trastornos depresivos, estos de acá llegan a durar más de 1 mes es cuando inician en las fases de abstinencia. Y si hay mucha apatía y anedonia en los pacientes. Ahora voy a hablarles del trastorno por uso de alcohol. El trastorno por uso de alcohol es un diagnóstico, ¿no? Que tiene que ver con dificultades con la forma en la que se toma, ¿no? Dificultades en el funcionamiento por cómo se toma, dónde se toma, ¿no? Y qué alteraciones ya como, digamos, biológicas, ¿no? O farmacológicas hay en el sistema. Entonces, se divide en 4 dominios principales, que es el dominio de control de impulsos, el dominio de funcionamiento, el de uso riesgoso y el farmacológico. Estos son los criterios basados en el DSM-5. El control de impulsos vienen en los criterios 1 a 4, entonces vamos a revisar cada uno. Del funcionamiento del 5 a 7, uso riesgoso 8 a 9, y los criterios farmacológicos que se dividen en tolerancia y en síndrome de abstinencia, que son los criterios 10 y 11.
Ahora, tenemos que para poder entender el trastorno por uso de alcohol, y que no es una decisión y que no es un hábito, tenemos que ver qué parte del cerebro, como se ve afectada durante el uso prolongado o crónico de esta sustancia, para poder entender por qué a las personas les cuesta trabajo y por qué tienen tanto reforzador positivo hacia seguir consumiendo alcohol. Entonces tenemos la vía mesocórtico límbica, que es la que está marcada en rojo. Esta vía es donde las sustancias llegan a hacer efecto y generan reforzamiento acerca de que se siga consumiendo tanto negativo o como positivo. Negativo, por ejemplo, vinculado a las cuestiones de los síndromes de abstinencia, ¿no? Una persona que tiene un síndrome de abstinencia muy rápidamente lo quiere dejar de sentir y vuelve a llegar a utilizar alcohol para sentirse mejor durante el proceso. O inclusive el miedo a presentar la abstinencia es lo que hace que el paciente vuelve a utilizar la sustancia. Y bueno, esta vía de acá es una vía importantísima, ¿no? Porque nos ayuda para la supervivencia. ¿Ok? Entonces tenemos que se genera en el área tegmental ventral la dopamina y va a tener proyecciones a diferentes áreas cerebrales, principalmente a la amígdala y al núcleo accumbens. Del núcleo accumbens va a generar como alteraciones suficientes en la secreción de dopamina que va a generar plasticidad nueva, pero aberrante. Esto es decir, que no le ayuda al cerebro. Esta plasticidad nueva viene relacionada a la búsqueda de la sustancia y a cómo de repente ciertos objetos, situaciones, lugares llegan a condicionar que la persona libere inclusive dopamina, aunque no esté utilizando alcohol, ¿no? Porque se relaciona el alcohol con estos lugares. Entonces tiene que ver con la forma en la que se empieza a aprender nuevamente. Posteriormente tenemos que ver inclusive como proyecciones hacia corteza prefrontal, ¿no? De dopamina y hacia hacia otras partes de la corteza cerebral. Ahora, ¿cuáles son los criterios? Primero, el primer criterio, que es el vinculado al control de pulsos, es que la sustancia se va a consumir en cantidades superiores, ¿no? O durante un tiempo más prolongado, siempre al del previsto, ¿no? Como excede la cantidad y excede la frecuencia de uso del previsto que tenía la persona. Otro, la persona quiere, ¿no? O se esfuerza por dejar o controlar su uso de alcohol, pero no puede. El tercero, se invierte mucho tiempo en las actividades para poder conseguir el alcohol, consumirlo o recuperarse de sus efectos. Y finalmente, el último criterio vinculado al control de impulsos es lo que le llamamos también el craving. El craving es esta ansiedad, un deseo muy grande o necesidad de utilizar el alcohol, que se puede manifestar como sintomatología de ansiedad. Después tenemos los criterios del 5 al 7, que son los de funcionamiento, y vemos que lleva, por ejemplo, lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales, ya sea en el lugar donde la persona como se desenvuelva. También el consumo continúa, ¿no? A pesar de subir problemas sociales o interpersonales persistentes, ¿no? Y el consumo de alcohol provoca el abandono o reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio. Tenemos el uso riesgoso, es donde se utiliza, y aquí dice que en situaciones en las que provoca un riesgo físico o a pesar de saber que ese es un problema físico y se continúa utilizando, ¿no? El otro punto de la dimensión es el de tolerancia, ¿no? Y la tolerancia se va a definir por los siguientes hechos que son estos dos, ¿no? Entonces, hay una necesidad cada vez más de estar utilizando dosis mayores de alcohol para conseguir el efecto deseado o conseguir la intoxicación. ¿Qué es esto regularmente? Sensaciones como de relajación, ¿no? Sensaciones de euforia, ¿no? Que cada vez se requieren más dosis para poder conseguir esa misma, ¿no? Porque recordemos que ya había una regulación previa entre el glutamato y el GABA. Entonces ya existiendo esta regulación no se crean los mismos efectos. Y otro criterio dentro de lo de tolerancia es que un efecto notablemente reducido, ¿no? Uno es, necesito aumentar cantidad, y otro es, aunque lo aumente, ya no tengo el efecto. Y por último, el último criterio farmacológico es el de síndrome de abstinencia, que tiene que ver con haber presentado
alguno de los síntomas de los que ya les había comentado previamente, y si se consume alcohol, ¿no? Para aliviar o para evitar los síntomas de la abstinencia o algún otro fármaco, ¿no? No recetado para ello, que puede llegar a ser una benzodiazepina porque son agonistas GABAérgicos también. Entonces, eso fue del DSM-5 y el DSM-5 también comenta que hay ciertos especificadores, ¿no? Lo que utiliza es en remisión temprana o en remisión prolongada. En remisión temprana es en los primeros 3 meses y en remisión prolongada es a partir de los 3 meses. Sin embargo, solo toma remisión a aquellos individuos que dejan de consumir alcohol por completo, ¿no? Otro dato importante es que se tiene que especificar también aparte de si es dónde está el paciente, ¿no? Si está en un medio controlado, por ejemplo, si el paciente llega y está en el hospital, toma alguna cirugía, se prolongó su internamiento, él tiene un problema con el uso de alcohol, ya tiene más de 1 mes y medio, 3 meses sin utilizar las sustancias, especificamos el tipo de remisión y por qué se está sucediendo, que regularmente es porque están en medios controlados. Otro sistema de clasificación, que es del CIA-11, ha ido avanzando, salió la última publicación, ya la oficial, como entre el año pasado y este año, y ellos hablan ya de episodios únicos, de un patrón nocivo de consumo, y habla de dependencia, que aquí podría ser lo mismo que el DSM, que sería trastorno por uso de sustancias o trastorno por uso de alcohol. Disculpe. El patrón nocivo lo divide en dos, un patrón episódico o un patrón continuo, ¿no? Episódico es que varias veces ha llegado a suceder, pero tiene que haber un año en donde suceda varias veces, ¿no? No especifican cuántos. El continuo es durante un mes, el patrón se ha consumido continuamente. El consumo actual, esto ya es de trastorno por uso. Si hay consumo actual, igual, si es continuo o si es episódico, diario, por un mes, intermitente por un año, y después ya podemos especificar si el trastorno por uso de alcohol está en remisión o no. Y es bien importante ver esto porque hoy las teorías acerca del uso de alcohol ya no solo están buscando, como los métodos de tratamiento, llegar a dejar de consumir por completo, ¿no? Se puede llegar a moderar y se han visto que es una técnica adecuada para muchos de los usuarios también. Entonces es importante ver cómo la CIE-11 busca, ¿no? Como la remisión completa temprana, y esto es importante, ¿no? La parcial prolongada, ¿no? Que hay una reducción significativa durante 12 meses del uso de alcohol y de los problemas relacionados, y la completa prolongada, que es más de un año sin utilizar sustancias. Si nos vamos como entre estas dos, pues digamos que ahora sí que la que requiera el usuario o la que decida también el paciente. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando todo esto, no? Y cómo hemos ido como viendo al uso de sustancias y el uso de alcohol. Antes se veía como un problema moral donde la persona tenía que tomar una decisión acerca de ello, y a partir de 1962, ¿no? Jelinek habla del concepto de adicción como enfermedad. Y como podemos ver, ¿no? Con los que acabo de presentar, con los detalles neurobiológicos, existen ciertas alteraciones cerebrales que hacen que la persona continúe utilizando la sustancia, no importando su decisión. Entonces, es más allá de una decisión, ¿no? Es una alteración cerebral. Después viene la hipótesis de la automedicación, que es de Kantzian, del 1985. Esta hipótesis dice que la persona no utiliza sustancias nada más porque sí. Hay algo en él que lo está llevando a buscar la sustancia porque la sustancia le está generando algún efecto beneficioso sobre aquello que vive o aquel malestar que está padeciendo. Después, en 1985, Marlatt y Gordon hablan sobre la prevención de recaídas y empiezan a introducir la recaída como parte normal y un proceso normal, una parte normal del proceso del trastorno por uso de alcohol. Por ejemplo, cuando tenemos a un paciente, ¿no? Que llega a tener como hipertensión, diabetes, asma, alguna de estas enfermedades, si está controlado y presenta una recaída, ¿no? A este paciente regularmente no se le dice como absolutamente nada, se trata, pero ahí se sabe que puede volver a recuperar o tener una estabilidad. Sin embargo, a los pacientes que utilizan sustancias o que tienen un trastorno por uso de alcohol, cada recaída para ellos significa que como si ya no sirviera de nada todo el trabajo que ha realizado. Entonces, después, en 1998, Marlatt nuevamente
Y después Tartafi en el 2003 empiezan a hablar de algo que se llama la reducción de daños. Con la reducción de daños lo que se busca es que no es que la persona deje de consumir completamente la sustancia, ¿no? El objetivo de ello es disminuir los problemas derivados del uso de sustancias de alcohol. Entonces, la reducción de daños rechaza la presunción de que la abstinencia es el mejor o el único objetivo aceptable para todos los usuarios con problemas derivados del uso de alcohol, ¿no? Entonces vemos cómo va cambiando el paradigma. Y va a haber diferentes, digamos, principios, ¿no? Que basados en la reducción de daños, que básicamente están basados en derechos humanos y básicamente regresar los derechos humanos a los pacientes que usan sustancias que por mucho tiempo se les ha quitado. Entonces, uno, las sustancias ilícitas son parte de nuestro mundo, ¿no? Y los usuarios, y se elige trabajar con los usuarios para minimizar los efectos dañinos, al contrario de ignorar y condenarlos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaba muchas veces en cuestiones de tratamiento? Si el paciente no tenía la intención de dejar de consumir alguna sustancia o alcohol, se le decía, no, pues no, creo que se va a mover. Se le decía que no iba a poder entrar al tratamiento por el hecho de que la única forma era buscando la abstinencia completa. Entonces, muchas personas con uso de alcohol iban a una consulta y no regresaban a las consultas por el hecho de que se sentían inclusive como rechazados sobre lo que ellos mismos buscaban. Ahora, el uso de sustancias como parte del número 2 comprende un fenómeno multifacético, ¿no? Y que comprende conductas del uso severo hasta la abstinencia total, ¿no? Entonces, algunas sustancias, hay formas de utilizarlas de forma segura más que otras. La prioridad aquí en la reducción de daños es una mejoría en la calidad de vida individual y comunitaria, ¿no? No se busca, como les comenté, necesariamente el cese de uso de sustancias. ¿A quién se le deja como la decisión? A la persona que llega y está enfrente de ti. Si la persona llega contigo y te dice, doctor, doctora, yo quiero dejar de utilizar sustancias, dejar de utilizar alcohol, se le apoya en su decisión. Si la persona llega contigo y te dice, yo quiero intentar reducir o moderar mi uso de alcohol, lo que se hace es apoyarlos en su decisión nuevamente e implementar estrategias de reducción de daños, ¿no? La atención es no juiciosa, ¿no? Sin coerción para apoyarlos en reducir daños. No obligamos a nada a nadie, ¿no? Los pacientes tienen que ir tomando sus propias decisiones y las metas del tratamiento se van tomando en conjunto. El punto número 5 es que las personas que usan sustancias tengan voz, ¿no? En la creación de programas y políticas diseñadas para ayudarles. Son las mismas personas que usan sustancias las que se busca también que empiecen a crear, por ejemplo, grupos de pares donde se empiecen a apoyar entre ellos para que puedan como crear estas políticas y programas que mejoren la calidad de vida de todos y que reduzcan riesgos, ¿no? El usuario de sustancias psicoactivas se convierte en el agente primario, ¿no? Nosotros no somos como médicos, ¿no? Es el usuario de las sustancias, es el que se busca empoderar, ¿no? Para que se apoyen entre ellos y crear estos grupos. Por ejemplo, algo que ha llegado a pasar en diferentes partes del mundo durante la pandemia principalmente, para personas que usan alcohol, tienen problemas derivados del uso de alcohol, es que hubo lugares donde en el mundo donde se dejó de vender como alcohol, ¿no? Por completo, por ciertas temporadas. ¿Y qué pasó con todas estas personas, ¿no? Que ya tenían un problema crónico de uso de alcohol? Empezaron a presentar síndromes de abstinencia bastante frecuentes, de gran severidad, que tuvo que llevar al usuario, se tuvo que llevar al usuario a salas de urgencias médicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría acá? Se empezaron a crear problemas de reducción de riesgos y daños y, por ejemplo, en lugares donde se prohibió el uso de alcohol por cierto tiempo derivado de la pandemia, algunas, digamos, asociaciones acudían con personas que utilizaban alcohol y ellos llegaban a darles alcohol para evitar que cayeran en el síndrome de abstinencia y en ese deterioro cerebral por excitotoxicidad. El número 7 es que hay situaciones como la pobreza, el clasismo, el racismo, el aislamiento social, la historia de trauma y discriminación basada en sexo, así como desigualdades sociales que afectan la lidiar con los daños asociados al consumo, ¿no?
Entonces, empezamos a darnos cuenta que hay problemas sistémicos de los cuales no tenemos control como individuos, ¿no? Y que hay situaciones donde uno no decide estar, ¿no? Y que socialmente le tocan, ¿no? Entonces, hay que tomar siempre en cuenta este punto, ¿no? Que es muy importante, porque a través de este punto vamos a poder empezar a identificar qué fue lo que llevó a una persona a utilizar una sustancia. Y la reducción de daños no minimiza o ignora el daño real y trágico que puede llevar o que puede estar asociado al uso de sustancias ilícitas. Simplemente vemos por el usuario de sustancias y a partir de él. Ahora, ¿cómo interrogo o qué interrogo? Por ejemplo, cuando tenemos un paciente enfrente, hay que tener como una curiosidad como natural, ¿no? Y hay una actitud no juiciosa y podemos llegar a preguntar todo esto, ¿no? Que es importante. Por ejemplo, en cantidad, ¿no? ¿Cuánto toma, no? Entonces, una copa de vino, una media de cerveza, un caballito de whisky. Esto es igual a una unidad estándar, ¿va? De alcohol. ¿Y cuántas unidades estándar se tienen como se recomiendan, no? Se recomienda que en hombres no más de 5 y en mujeres no más de 4. Entonces es como se tiene que quedar. Frecuencia, ¿qué tanto? ¿Cada cuánto? ¿Semanal, mensual? Y de esta forma vamos a ir encontrando también cambios en los patrones de consumo. ¿Dónde es importante también? ¿Lo hace solo, no? ¿Lo hace en un bar? ¿Lo hace en su casa? ¿Lo hace con amigos, no? ¿Con quién? El tiempo de patrón actual y si ha habido cambios, ¿no? ¿A qué edad es cuando empezó a cambiar el uso de sustancias? ¿Empezó a cambiar como cuando hubo un problema, digamos, social o político en la región? ¿O empezó a ver cuando, digamos, tuvo una pérdida laboral o una falta de contratación o, digamos, o un abuso sexual? Entonces, ¿qué fue, no? Lo que hubo alrededor del cambio en el uso de sustancias, cambios en el patrón, ¿no? Y muy importante identificar conductas de riesgo que deben de ser atendidas inmediatamente. Por ejemplo, blackouts, ¿no? Personas que llegan a presentar episodios donde se desconectan por completo durante la intoxicación y no saben muchas veces ni dónde duermen. Conductas sexuales de riesgo, ¿no? Tener, por ejemplo, relaciones sexuales con personas que no se conocen sin algún tipo de protección que puede llegar a favorecer las infecciones por VIH y virus de la hepatitis C también. Conductas inapropiadas por suspensión del juicio de intoxicación, por ejemplo, peleas o riñas callejeras, impacto en funcionamiento interpersonal, laboral, escolar o familiar, de qué forma cree que la persona, y el espiritual es bien importante también, ¿no? De repente hay algunas sustancias, inclusive el alcohol, que se utilizan con fines espirituales. Entonces, ¿qué otro? La intoxicación en contexto de riesgo y la intoxicación en contexto inapropiado. Por ejemplo, en un trabajo, ¿no? En contexto de riesgo podría ser, no sé, manejando un automóvil, ¿no? Entonces son datos que tenemos que siempre preguntar acerca de cada una de las sustancias para poder conocer el patrón. Y de esta forma podemos identificar si el problema relacionado es leve, moderado o severo. Existen escalas ya validadas en México, ¿no? Una es el ASIST, que es para múltiples sustancias, y una es el Audit, que es específicamente para alcohol. Son herramientas muy valiosas que les pueden ayudar a poder determinar la severidad de lo que tienen enfrente del paciente, el trastorno que tiene el paciente enfrente, para identificar esta severidad y también iniciar algún tipo como de tratamiento o intervenciones no farmacológicas relacionadas, ¿no? Por ejemplo, el ASIST cuenta con un manual en donde se ve, por ejemplo, la gravedad, ¿no? Del 1 al 10, ¿no? Dependiendo como los síntomas y se le explican al paciente, por nosotros, los riesgos que puede llegar a tener derivados de su uso de alcohol, desde problemas médicos o problemas psicológicos. Entonces es importante siempre darnos una revisada por el ASIST para poder cómo podemos intervenir. Inclusive hay un manual de procedimiento de la CIS en el que te comentan qué intervenciones puedes dar según si es leve, moderado o grave. El tratamiento no farmacológico. Entonces es bien importante en esta parte de aquí el motivo inicial. Como les comenté,
no todas las personas utilizan la misma sustancia, no todas las personas utilizan para lo mismo. Entonces, hay que empezar a darnos cuenta por qué la persona empezó a utilizar la sustancia. Regularmente es porque llega alguien, te la ofrece, estás como en un ambiente social y está bien, ¿no? Como que platicas y como te la pasas bien. Sin embargo, llega a haber momentos en donde la sustancia empieza a hacer algo por el individuo. ¿Como qué? Por ejemplo, si tenemos un individuo que tiene un trastorno de ansiedad social, ¿no? Una fobia social, llega a un lugar donde hay como alguna fiesta con gente que no conoce, va a empezar a utilizar el alcohol o puede llegar a empezar a utilizar el alcohol como una herramienta para poder lidiar con la ansiedad que está viviendo, que le permita socializar. Entonces, si vemos, el motivo inicial fue ayudarse a sí mismo, el motivo inicial fue una automedicación, y esto hizo después, ¿no? Que al aumento en el consumo de alcohol, ¿no? Como que no pudiera como controlarlo por el hecho de que ya el efecto que él estaba buscando mediante ello, no se alcanzaba. Entonces, ¿qué más tenemos que buscar? Hay que buscar esto, ¿no? Clarificar sentimientos, ¿no? ¿Qué te da el alcohol, no? ¿Qué te quita el alcohol? ¿Para qué la utilizas? ¿Te da algo? ¿Te quita algo? ¿Te protege de algo? ¿No? ¿De qué te ayuda el alcohol en ese momento? No hay que negar que el alcohol para la persona que tenemos enfrente probablemente ha hecho demasiado, ¿no? El alcohol ha hecho mucho, ¿no? Le ha permitido socializar, le ha permitido tal vez tener un crítico interno menor, ¿no? Le ha permitido poder, no sé, como lidiar con ciertas situaciones difíciles en la vida también, que no es la estrategia adecuada para lidiar con ello, no, no lo es, ¿no? Pero no hay que quitar el reconocimiento de qué es para la persona esa sustancia y cómo le ha ayudado. Entonces, hay que ver, asociar sentimientos, ¿no? Después, asociación de conflictos de la infancia y ver las necesidades que tiene también, ¿no? Necesidades románticas, sexuales, problemas relacionales, interpersonales. ¿Cuál es la raíz de este conflicto? Esto ya se puede dar más como en sesiones de psicoterapia, que siempre es bien importante que los pacientes con trastorno por uso de alcohol vayan a psicoterapia. Entonces, podría ser como una derivación a los servicios de psicología de patrón ideal del uso de alcohol, beneficios del beber, ¿no? Así lo llama un paciente. Poder beneficiarse del beber, digamos, minimizar el riesgo, ¿no? Minimizar el daño y maximizar el placer, ¿no? Entonces es lo que se busca con la estrategia de reducción de daños. ¿Cómo es un patrón de uso de alcohol ideal? El paciente nos dice cada cuánto toma, en qué situaciones toma y cómo toma, ¿no? Lo establecemos, queda muy claro, ¿no? ¿Qué sentimientos hay de por medio también? ¿Qué podemos empezar a hacer? Empezar a preguntarle al usuario, ¿a ti cuánto te gustaría tomar? ¿Cada cuánto tiempo? Regularmente las personas que tienen problemas con el uso de alcohol, una vez que van clarificando todos estos sentimientos, ¿no? O que están empezando a ser tratados, porque muchas veces, pues digo, un trastorno de ansiedad se tiene que tratar con ansiolíticos como antidepresivos y CRS, ¿no? Un trastorno de TDA puede ser tratado con estimulantes, ¿no? Que después de los TDA muchas veces da ansiedad social y de repente termina utilizando sustancias como el alcohol. Muy, muy importante también el apoyo social, valorarlo, ¿no? Y ayudar a que cambie la perspectiva acerca de las personas que tienen a su alrededor. Y finalmente, abordar su uso de alcohol desde donde el cliente esté listo para comenzar, el cliente o el paciente, ¿no? Desde ahí empezar. Si el paciente no está listo para generar un cambio, motivarlo a generar el cambio, pero no rechazar la posibilidad de ayudarle simplemente porque no tiene las mismas metas que nos han enseñado nosotros previamente, ¿no? Entonces, de donde el paciente pueda. Y finalmente, los tratamientos farmacológicos, que, bueno, tenemos dos, ¿no? Que están aprobados por la FDA, que es la naltrexona y el disulfiram. La naltrexona es el de primera elección. Sin embargo, vean la tasa de remisión completa. Es de 16%. Entonces, más de, digamos, del 80% de los pacientes que inician el tratamiento no presentan una remisión completa, pero este medicamento les puede ayudar mucho a moderar y reducir su uso de alcohol. Por ejemplo, tenemos una dosis de inicio que es de 25 miligramos, podemos aumentar los 50 miligramos a la semana y nos quedamos con esa dosis o entre 25 y 50 por un máximo de 12 semanas. El disulfiram es un medicamento que da un efecto que es el efecto antabús,
que es un estado como de intoxicación con alcohol, entonces lo damos para prevenir que el paciente tome más. Podemos iniciar a dosis de 500 miligramos al día por 1 o 2 semanas y se mantiene entre 125 y 500. Finalmente tenemos otros que son off-labels, ¿no? Que son medicamentos no aprobados, pero que hay cierta evidencia o evidencia muy ligera de que pueden llegar a ayudar y regularmente son estabilizadores del estado de ánimo o anticonvulsivos, ¿no? Tenemos a la gabapentina y el topiramato, que son los de elección. La gabapentina tiene una titulación muy rápida y ayuda muy rápido también a manejar la sintomatología de craving. Entonces podemos iniciarla un día 300 en la noche, al día siguiente mañana y noche, al tercer día mañana, tarde y noche, nos quedamos así una semana y aumentamos a 1200 miligramos. Y el otro es el topiramato, que es muy buen medicamento también para controlar el craving. Sin embargo, la dosis inicial es de 25 miligramos y tenemos que ir incrementando poco a poco en un lapso de 5 a 14 semanas hasta llegar a las dosis de 200 a 300 miligramos. Entonces, la gabapentina es una buena opción farmacológica, ¿no? De estos hay que tener cuidado con la naltrexona con alteraciones hepáticas si el paciente ya tiene problemas hepáticos, ¿va? Hay que mandar a hacer sus pruebas y se tiene que hacer ajuste de dosis dependiendo del funcionamiento hepático. Y pues, por mi parte sería todo. Espero hayan disfrutado de la presentación del día de hoy. Es un tema muy importante, ¿no? Cada vez hay más personas que utilizan alcohol, cada vez hay más personas que tienen problemas derivados del uso de alcohol o enfermedades y trastornos y que nuestras previas, ¿no?, formas de abordar no habían estado siendo beneficiosas para ellos. Entonces empezamos a utilizar una técnica de reducción de daños que, si bien tampoco es para todas, siempre hay que intentarlo, ¿no?, por ellos. Y recordemos, ¿no?, un lenguaje inclusivo, ¿no?, para favorecer la independencia de la persona y empezar a quitar el estigma entre nosotros mismos. Gracias.